¿Está grabando? Supongo que sí, ¿no? Recién. Bueno, tenemos problemas con la conexión. Bien, para abreviar, si alguien tiene alguna respuesta a lo que he preguntado, puede hacerlo, si no pasamos por alto y continuamos, ¿no? Mm, Si puede perder, ya hemos perdido tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Se le escucha entrecortado, profe. Tendrán que tratar esta clase lo mejor que puedo, porque más no puedo hacer, ¿no? Ya está fuera de mi alcance ya. Bueno, entonces, si nadie quiere comentar sobre la pregunta que había hecho, ustedes lo enviarán por su cuenta, ¿sí? Listo, continuamos entonces. Con esto terminamos el problema de lo que es modelar una cavidad resonante hecho a partir de línea de transmisión por circuitos RLC serie o paralelo. Esa era la idea, ¿no? ¿Cómo modelar? Y entonces en esta gráfica le dicen bajo qué longitudes un circuito, una línea de transmisión a cortocircuito es o bien paralelo o bien serio. O también le dice si está a circuito abierto, bajo qué longitudes es un circuito serie o resonante serie o paralelo. Todo está ahí. La justificación también está ahí, ¿no? Entonces no basta con decir eso es esto, sino tiene que indicar la justificación, por qué eso es así. Y como digo, dado que ya hemos perdido tiempo y no hay nadie que quiera contestar. Continuamos entonces. ¿Qué viene ahora? Dice, pues lo mismo, no tanto lo mismo, sino ahora hay que analizar la resonancia en un circuito, en una cavidad hecho a partir de guías de ondas cilíndricas. Eso es lo que queda por ver, ¿no? Vamos a ver dónde está eso. Vamos a ver. Bien, acá hay algunos comentarios, ¿no? Acerca de lo que vamos a ver, como es el siguiente. Dice, los resonadores de microondas, en realidad los resonadores con guías cilíndricas, usted lea, entiende así, cuando dice resonador de microondas se refiere a resonadores con guías de cavidades cilíndricas. Pueden también ser construidos de secciones cerradas de guías de onda, dice. Debido a que las pérdidas de radiación de una guía de onda con un extremo abierto puede ser significativo, los resonadores de guía de onda son usualmente cortocircuitados en ambos extremos, así formando una caja cerrada o cavidad. La energía eléctrica y magnética es almacenada dentro de la cavidad cerrada y la potencia es disipada en las paredes metálicas de la cavidad, como también en el material eléctrico que puede llenar la cavidad. Principales contenidos, dice, veremos lo que es la frecuencia resonante para un modo resonante general TE o TM y luego particularizamos para el caso de un T10. Una vez que encontremos la frecuencia de resonancia que queda, encontrar cuánto vale su factor de calidad, pues. Es una medida, ¿no? De cómo se expresa. ¿Y tiene una relación con el ancho de banda? Claro. El Q siempre es la frecuencia central entre el ancho de banda. Siempre, ¿no? Pero lo que queremos encontrar en función de dos parámetros de la geometría de la guía de onda. ¿Cuáles son? Si es sección rectangular A y B, longitud D y permeabilidad dieléctrica, pues. Y si es una cavidad cilíndrica, pues simplemente necesitamos el radio A y la permitividad del material idéntico, ¿no? Eso es todo, ¿no? Así que empecemos, dice, a ver, mm, a ver, ¿está acá esto? No, este no, ¿no? Ratito, vamos a ver dónde está eso.
Listo, acá, por acá. Listo, ¿no? Bueno, veamos entonces. En un aspecto más general, vamos a analizar, dice primero para cavidades que almacenan modos TM, ¿no? Oh, ahí no debía estar eso. Tito, a ver. Mejor vamos a dibujar más bonito. Vamos a dibujar más simpático. A ver. A ver, ¿dónde está esto? Listo. A ver, entonces, ¿cuál sería el procedimiento formal? Dicen. Pues nuevamente empezar a estudiar cuáles los modos que se propagan para el modo HZ sabiendo que era el producto de dos funciones, ¿no? Y esas dos funciones tenían esta expresión. Ah, teníamos que empezar ahí, ¿no? Pero resulta que si nosotros aplicamos las condiciones de fronteras en esta superficie, en esta superficie, en esta superficie y en esta superficie, esto se había reducido a lo siguiente, ¿no? Ya se había reducido eso. ¿Y entonces qué falta?
Pues solamente falta ahora especificar en estas superficies. ¿Y cómo se especifica esa superficie? Esta de acá es z igual a cero. Recuerde que z igual a cero no es este cuadradito. Z igual a cero es todo el espacio YX, ¿no? No se puede especificar un pedacito. Igual, para la superficie z igual a d, es toda una superficie paralela al plano XY. No es solo ese cuadradito. El rectángulo se forma cuando se intersectan las cuatro condiciones de frontera, ¿sí? Pero para especificar es todo un plano. Entonces solo me faltaría eso, pero para que eso, un ratito. Entonces, cuando hay una cavidad, este es si extremos abiertos, ¿o no? Y ahora que vamos a tener eso de, pues resulta que si vas a cerrar acá, la señal van a rebotar ahí, va a aparecer una onda reflejada, va a rebotar en otro extremo y al final hasta que se establezca una onda estacionaria. Quiere decir que hay una onda incidente y reflejada, sí. ¿Y cómo hacemos? Pues a ver, vamos a poner así. Entonces, el H y su Z total ahora será un H sub cero incidente, hay que poner en mayúscula, no, ya no menos. Y esta es una función de X y de Y, ¿no? Eso no va a cambiar porque es la variable transversal. Su término de propagación va a haber también una reflejada, dice, pues, ¿no? Ya está. Hay esos dos, dice. ¿Y cuál es la condición de frontera ahora? Recuerden que la condición de frontera para este caso, más la condición de frontera que era así, ¿no? En otras palabras, estas eran las superficies laterales, ¿no? Pero ahora vienen las superficies que están paralelo a X, Y. ¿Y habrá que aplicar eso? No. ¿Ya no hay que aplicar eso? No. La condición que uno tiene que aplicar para este caso es que la componente normal del campo H debe ser cero. Eso es lo que hay que aplicar ahora, ¿no? Y entonces, para nuestra suerte, el H sub z es normal a la superficie. Entonces, hay que hacer cumplir esto, pues, ¿no? Entonces, acá sería z es la normal, acá que vendría, pues como este es el mote, quiere decir que los campos H hay los dos, pues, ¿no? Hay el H transversal más el H axial. Hay esos dos. ¿En dónde? En los planos z igual a cero y z igual a d, pues, ¿no? Pero ¿qué resulta? Z con H y T, como dice, es transversal, ¿no? Estas componentes de H están en el plano transversal. Y este es perpendicular a él, por lo tanto, si hace cero, solo me quedaría esto de acá, pues, ¿no? Como este también solo tiene H sub Z, quedaría así, pues, ¿no? Mm, Pero H sub Z dice que es a lo que llegamos finalmente, que debe cumplirse esto, ¿no? Esa es la nueva condición de frontera. Entonces apliquemos, pues, ¿no? A ver, para H sub Z. Ah, perdón, no, no, acá está el ratito. Hay que tomar en cuenta la variable Z, este de acá, hasta ahí nada más. Eso de ahí. Entonces,
Ese es el mayúsculo acá. Ya está. Entonces apliquemos acá, pues, ¿no? A lo que ya hemos encontrado acá. Entonces dice, a ver, h de z para z igual a cero. Debe ser cero, dice. ¿Y qué va a dar como consecuencia? Vamos a tener así, pues, ¿no? Esto, las funciones no pueden ser cero, pues, ¿no? Entonces lo que queda es que, ya está, pues. Y ahora, pues lo reemplazamos acá en el h sub z y tendríamos lo siguiente. Ahora factorizamos este h sub cero más, esto también lo factorizamos y adentro nos quedaría. ¿Eso qué cosa es? Ese es menos 2j seno de beta sub g por z. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado eso? Pues ahora que estamos en cavidad resonante resulta que ya no hay onda de propagación. No hay de propagación, ¿y cómo sabes eso? Porque no hay el término de propagación. Ese término de propagación se ha convertido en seno de beta sub g por cero. Lo cual implica que es una señal que está pulsando, pero que no se propaga. Anda. Y ahora falta la otra condición de frontera, po. Esto fue la primera condición de frontera, fue esto de acá. Ahora falta la segunda. ¿Y cuál es la segunda? Dice. La segunda dice h sub z en z igual a d debe ser cero. ¿Y eso qué implica? Implica entonces, dice que esto seno de beta sub g por d debe ser igual a cero, dice. Eso se da cuando beta g por d es múltiplo entero de pi. ¿Y cómo hacemos eso para especificar ese múltiplo entero? Bueno, especificamos múltiplo entero de pi para x como n. Especificamos múltiplo entero de pi para y como m. Y ahora, ¿qué número le ponemos? L. Ya, entonces, no, beta g por d es igual a L pi múltiplo entero, ¿no? Ya está. Y de acá tenemos que beta sub g es igual a L pi entre d. Muy bien. Pero resulta que si elevamos al cuadrado esto, tendríamos que ese beta g era k cuadrado menos k sub c al cuadrado. ¿Sí? Y ese k cuadrado, ahí tenía su frecuencia. ¿Dónde está su frecuencia? Era, dice 2pi la frecuencia entre la velocidad de la luz, pues, ¿no? Y por si acaso hubiera un dieléctrico, ahí está, pues. Menos k sub c al cuadrado, que era n pi entre a al cuadrado más m pi entre b al cuadrado, debe ser igual a L, pero acá es menos, ¿no? Pi entre d al cuadrado. Bueno, si manipulamos un poco nos va a quedar la frecuencia de resonancia NML es igual a 15 entre epsilon sub r n entre a al cuadrado más m entre b al cuadrado más l entre d al cuadrado. Y ahí está, esa es la frecuencia de resonancia. Ahora bien, ¿cómo especifico cuáles son los modos resonantes que existe en esta cavidad? ¿Alguien puede indicar cómo se especifican los modos que existen en esta cavidad? Es como si a usted le preguntaran, especifiquen los modos que se propagan para T. ¿Cómo hace usted eso? O no hace nada.
A ver, ¿nadie? Bueno, lo dejamos ahí entonces. Si lo dejamos ahí, se supone que usted tiene que anotar y estudia por su cuenta, pues no. Listo. A ver, ¿qué más? Esto podríamos haber obtenido de otra forma, dice. ¿De otra forma? ¿Y cómo se dice? A ver, pongamos que este es una cavidad cilíndrica. Ahí está el cilindro. Es una cavidad cilíndrica. Y esto tiene una longitud. Entonces, cuando uno se dice que para cada media longitud de onda, eso va a resonar, dice. ¿En serio? ¿Cada media longitud de onda? Sí, dice. Cada eso va a resonar, dice. ¿Sí? Solo que ese es el problema. Le vamos a ponerle mejor acá, ¿no? La nomenclatura es lo que un poco perturba. Ahí está. Y en vez de n es l, bueno. Sí, está bien ahí. ¿Saldrá así? Vamos a ver. Entonces, uno tiene, dice, beta sub g por d, ¿a qué es igual? Dice, 2pi entre lambda sub g por d es l lambda g medios, l pi, dice. L pi, sí. De tal modo que el beta sub g debe ser múltiplo entero de pi entre d, dice, pues, para que sea resonante, ¿sí? Y entonces usted sigue haciendo lo que hace acá, pues, eleva esto al cuadrado. Acá también eleva esto al cuadrado. Sabe que en general, para cualquier tipo de sección transversal, esto es igual a k cuadrado menos k sub c al cuadrado es igual. ¿En qué va a cambiar de acuerdo a la sección transversal? En lo que va a cambiar de acuerdo a la sección transversal es esto, ¿no? Eso sí va a cambiar. ¿Y eso qué cosa es? Es el valor propio de la ecuación de onda para h sub z o e sub z. Pero usted sigue este procedimiento que está acá, pues. Listo. Y usted no tiene nada que ver con onda incidente, onda reflejada, ¿no? Pero el otro aspecto más simpático permite ver eso, pues, ¿no? Lo que está pendiente es lo que les había preguntado, ¿no? Y no había respuesta. Y es lo mismo como decía, ¿cómo se especifica cuáles son los modos que se pueden propagar en una guía? Los modos TE que se pueden propagar en una guía, ¿no? Rectangular. ¿Cuáles son esos modos? Que es ahí cómo se especifica, pues, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos eso de ahí, ¿no? ¿Qué más? Y para los modos TM, ¿cómo era? Hice, para poner título similar, ¿no? Dice cavidades con modos T, ¿no? Algo parecido. Cavidad resonante. Bueno, entonces, en forma análoga,
Para las superficies laterales, como condiciones de frontera, se obtiene lo siguiente, ¿no? E sub z es igual E sub cero seno de n pi entre a por x seno de m pi entre b por y. Ya está. El campo eléctrico transversal, dice, aquí va a ser igual campo eléctrico transversal, sería menos j beta sub g por k sub c al cuadrado, la gradiente de E sub z, dice, ya está. Listo. Y el H transversal era igual a ITM Z, la dirección de propagación por E sub t, dice, ya está. Ahí están los campos, ¿no? Entonces, eso solo se cumple en la superficie lateral. ¿Y ahora qué falta? Pues falta ahora estas caras. Estas caras son las que falta ahora, pues, ¿no? ¿Y qué condición de frontera vamos a aplicar? Bueno, para las superficies laterales, las especificaciones se basaban en esto, ¿no? Perdón, esto. ¿Y ahora no podemos aplicar eso? No, porque este E sub z era tangente a la superficie. Y este E sub z vendría a ser normal a esta superficie y esa no es una condición de frontera. No es una condición de frontera, no. ¿Y cuál es la condición de frontera? Dice que las componentes tangenciales deben ser iguales, ¿no? Ese es componentes tangenciales, pues, ¿no? Sí. Resulta que el campo eléctrico, y este n, ¿cuál es z? Pues, ¿no? Pero el campo eléctrico tiene dos componentes, pues, ¿no? Tiene la componente E sub z y tiene la componente transversal. Si multiplicamos z por z, son paralelos, pues, ¿no? Saldría cero, pues, ¿no? Entonces z por E sub t, sí, ¿no? Algo tipo. Esa es la normal tangente a él, pues, ¿no? Eso es z. Z por E sub t. Ujú. Ya. Lo que lo vamos a poner así, E transversal debe ser idénticamente a cero en la superficie. Entonces, mi condición de frontera son las componentes transversales. No puedo usar esto, ¿no? ¿Qué voy a usar? El que está acá, dice. Cuando yo derive, acá va a aparecer así, ¿no? Va a aparecer el campo eléctrico, acá va a aparecer otra función que depende de X y de Y. Y esto es un vector, ya no es una función escalar. Hay un vectorcito ahí que depende de G de X, ¿no? Lo pongo así porque en realidad no me interesa eso y acá va a venir su término y esto lo vamos a asociar a su término de propagación, pues, ¿no? Entonces, a ver, el campo eléctrico transversal, ¿qué sería? Dice, sería igual a su amplitud de la incidente, la función vectorial que depende de X y de Y y su término de propagación, ¿no? Ya está. Más la amplitud reflejada de la función vectorial que depende de X y de Y su término de propagación, dice. Y ya está. Ahí está la componente transversal, ¿no? Y eso que hay que hacer, hay que aplicar en dos superficies, pues, ¿no? La primera es z igual a cero, esa es la primera superficie.
Entonces, E transversal dice, para Z igual a cero, ¿qué va a quedar? Dice, pues va a quedar que este E sub cero más por este vector que depende de X y de Y, más E sub cero que depende de X y de Y, debe ser cero, dice. Para que sea cero, los vectores, las funciones vectoriales no van a ser cero, pues. La suma de estos dos iban a ser cero, con lo cual me va a salir lo siguiente. Entonces, mm, a ver, acá tenemos un problema, ¿no? Tenemos que conservar la dirección de propagación, me estaba olvidando eso, ¿no? Tenemos que conservar la dirección de propagación. Entonces, para conservar la dirección de propagación, perdón, este de acá tiene que ser menos. Vamos a poner por acá, ¿no? Que en este caso es para reflejado, ¿no? Ahí va menos, ¿no? Entonces acá también es menos y entonces acá nos sale listo. Esa es la primera condición, ¿sí? Vamos para la segunda condición ahora, en otro planito. En la segunda condición dice que para z igual a d, ¿no? Tangencial. Antes de eso, ¿qué es lo que me sale acá entonces? Tengo entonces el E transversal es igual. Factorizamos esto, h sub 0 más este vectorcito también. Y acá no me quedaría, y eso es el coseno, dice, pues, ¿no? Ya está. Y entonces la segunda condición es z igual a d, ¿no? Acá debería salir así más, menos, me estoy confundiendo un ratito. Acá es más, ¿no? Y más acá es. Y ya. Ahora déjeme revisar. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a ver. Estoy confundiendo un poco. Este es una sesión del libro de Ingeniería de Microondas de Collins, un libro pasado, pero es una referencia obligada. Entonces, los apuntes están basados en esto, ¿no? Casi en un 80%, 90%. Acá le explica en qué consiste o cómo se interpreta también el factor de calidad con respecto a la energía que va decayendo, ¿no? ¿Sí? Esa es la interpretación que le habíamos comentado. Este es el modelamiento de las cavidades con línea de transmisión que propagamos tentando serie paralela, ¿no? Y acá sí trabaja con la admitancia, es el más simpático. Y ya está. La antirresonancia está. Y todo se resume al final en ese cuadrito que ya no hemos visto, ¿no? Espero que lo puedan sacar esa. Y este es para la guía, pues, ¿no? Entonces empezamos por los modos TE, acá están los modos TE. Ah, y su factor de calidad, ¿no? ¿Cómo se encuentra su factor? Eso es lo que de repente faltó para la parte de los modos TE, ¿no?
Acá está, sí, acá está. Este es para el modo dominante T10, ¿no? Que se cumple en el caso que fueran los modos generales, acá habría otro coseno para la variable Y, pues, ¿no? Y este es el seno que salió como consecuencia de las condiciones de frontera, pues. Y bueno, ¿cómo hacemos para calcular el factor de calidades? Como su nombre indica, tenemos que contar las pérdidas. ¿Y dónde hay pérdidas? Pues hay pérdidas en dos tipos, ¿no? Hay las pérdidas en el dieléctrico y hay las pérdidas en el material conductor. El material conductor es debido al efecto Skin, que los campos penetran y generan una necesidad de corriente superficial en la superficie. Y esa corriente superficial tiene que ver con la componente tangencial de los campos H en esa superficie. Y eso es lo que se hace acá. Ah, y la energía eléctrica, ¿no? Acá su expresión más general. La energía eléctrica es epsilon sub 0/4 si es un material del vacío, si no habría epsilon acá, multiplicado por campo eléctrico al cuadrado en ese volumen, dice. ¿Sí? Y acá le sale este valor. Y el campo magnético, con los campos que he encontrado acá ya en resonancia, los campos magnéticos también, bueno, es el campo en este caso hay dos campos magnéticos, bueno. Un campo H sub X que se genera a partir de este H sub Z, ¿no? Hay el axial y el transversal. ¿Y por qué hay esos dos? Porque en el modo T existe el axial de H que genera todos los demás campos. Entonces, ahora genera el H sub X y este sub Y. Bueno, aparecen los dos, se integra, dice que el valor que se obtiene en resonancia es exactamente igual al caso del campo, la energía almacenada en el campo eléctrico. ¿Y ahora qué falta? La densidad de corriente superficial para calcular la potencia de pérdida, que es R sub M entre 2 en las paredes, la magnitud de J sub S al cuadrado. Pero esa magnitud de J sub S, digamos, numéricamente es igual a la magnitud de la campo tangencial. Como yo tengo dos campos, tengo que buscar los campos tangenciales, ¿no? Y lo integro en la superficie. En el caso de un rectángulo habría cuatro superficies, pero dos son similares, bueno, dos son similares, así que trabajando de dos se puede obtener esta expresión que es la potencia del programa. Y aquí aplicamos esa expresión general que decía, bueno, aquí da igual dice era omega por la energía almacenada, que puede ser eléctrica o magnética, pero es dos veces, pues, ¿no? Dos veces la energía eléctrica o dos veces la energía magnética porque las resonancias son iguales, entre las pérdidas que hay en las paredes. Se expresa y aquí sale el valor del factor de Q. Ese es el valor de Q, ¿no? Para el caso del T10. Y acá abajo le hace un ejemplo. Dice, como un ejemplo típico, considere una cavidad de cobre, la conductividad de cobre ya sabe 5,8 por 10 a la 7 100 por metro, y un cubo, ABD igual a cubo, ¿no? La frecuencia resonante es hallado a ser 7,07 MHz o 7000, perdón, o 7,07 GHz, ¿no? La resistencia de la superficie es 0,022 ohms y el Q llega a ser igual a 12.700. En la línea de transmisión se puede tener Q 4.000, 5.000, ¿no? Pero en una cavidad es mucho más alta, pues, ¿no? 12.700. El factor de amortiguamiento, eso es para considerar cuánto tiempo va a poder almacenar la energía en esa cavidad, pues, ¿no? Es igual a esta cantidad, ¿no? ¿Qué más dice? Bueno, eso es un comentario que no vamos a tomar acá. Dice, ¿qué pasa si la cavidad ahora está llena de un dieléctrico que tiene pérdidas? Ya sabemos, ¿no? O se especifica de esta forma, así como está acá, o también le puede especificar así, ¿no? Le dice, mira, el medio tiene una permitida relativa de esta forma y tiene también una tangente de pérdidas. Es lo mismo, sabiendo que la tangente de pérdidas, listo. Esto usted lo toma como E' y aquí está el segundo. Son sus dos formas de especificarlo. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Como hay pérdidas, le va a afectar al factor de calidad, le va a afectar al factor, sí. Esto siendo una especie de conductividad aparente, recuerden que acá hay una conductividad aparente. Entonces se trata como si fuera un medio conductivo, ¿no? ¿Y cómo se hace un medio conductivo? Pues se calcula de acuerdo a esta expresión que está acá, pues, ¿no? Este es para calcular la energía en todo el volumen, pues, ¿no? ¿Sí? Mientras que las pérdidas, o el Q para calcular las pérdidas en una guía cilíndrica, se recurre a las superficies de la cavidad cilíndrica. Para el caso de pérdida se recurre al volumen, porque el eléctrico cubre todo el volumen.
¿sí? Ahí está. Y las pérdidas también se van a pagar. Lo curioso es que después que usted hace todo eso, resulta que el factor de calidad es este valor. La tangente de pérdida, pues. No, la inversa de la tangente de pérdida, ¿no? Es eso. ¿En serio? Sí. ¿Y cuál sería el nuevo factor de calidad ese? Pues la media geométrica de eso, pues, ¿no? A eso es lo que llamamos el Q cargado, pues, ¿no? ¿Sí? Y ya está. Listo. Ya está el factor Q partido uno. Bueno, tenemos que terminar con lo que corresponde a una cavidad cilíndrica. ¿En qué va a cambiar todo? Dice. Podemos continuar de esta parte, ¿no? Eso sin saber nada de campo, ¿no? ¿En qué va a cambiar? Dice que su número, el número de, ¿cómo se llama? Su valor propio es diferente para cada sección transversal. ¿Y cuánto es el valor propio para este caso de cilíndrica? Dice. Pues habíamos visto que este K sub C por A era el argumento de la función de BC que daban las raíces. Y ese puede ser X' o P' o P, ¿no? Entonces, para evitar nombrarlo, vamos a poner que sea X de NM. Dice, pues. Ahí está. Son las raíces, ¿no? Que puede ser P, E, perdón, P' o P. Ahí está. Y entonces el K sub C ya puede encontrarlo acá. Entonces ese número de onda es igual a X N M entre A. Este es su valor propio. Ese es el que debo reemplazarlo acá, pues, ¿no? ¿Sí? El K ya sabe, es igual a omega, vamos a poner acá, L pi D al cuadrado es igual K cuadrado. Eso era omega cuadrado por, acá venía la velocidad de propagación y epsilon sub R. Ya, al elevado al cuadrado es epsilon sub R, no. Y acá tenemos el número de corte es, acá está X, ya está. De ahí entonces usted va a encontrar que la frecuencia de resonancia NML va a ser igual, a ver, ¿cómo va a ser acá? 1/2 pi C epsilon sub R N pi, N pi entre D más, ahí está, a la raíz. ¿Y qué hacemos? Podemos encontrar una expresión más simpática para su cálculo, ¿no? Vamos a buscar es una expresión más simpática para su cálculo. Ahí. ¿No está por acá? Creo que no, no, no lo he puesto por acá. Bien, teníamos, dice, eso lo vamos a dejar ahí. Teníamos lo siguiente, ¿no? La frecuencia en una guirnalda cilíndrica varía por el hecho de su valor propio, ¿no? Y quedaba así. Ah, no, este no va, este dos. Así sí va. Y acá tenemos, ahí está. Lo que hacemos, factorizamos el valor de pi, ¿no? Y acá nos quedaría C medios. Si lo expresamos en centímetros por segundo sería 3 por 10 a la 10.
De ese 10 a la 10 le quitamos un uno para que quede 10 a la 9 y represente Guiajer. O sea, acá me quedaría 30, ¿no? Este pi se canceló, ¿no? 30 entre 2 15 dice. Acá le hemos sacado el factor pi. Y acá como no tiene, hay que ponerle pues abajo, ¿no? Esa es la frecuencia de resonancia entonces para los modos TE y TM. ¿En qué se va a diferenciar? Dice, en que tengo que especificar cuáles son esos modos de resonancia. En eso no consiste, pues. ¿Sí? Recuerden que este XNM es igual a PNM si es que es para MOS TM, ¿no? Y sería P'NM si es que es para MOS TM. Pero lo importante es saber cómo especificar los modos, porque de acuerdo a eso puedo saber qué modos pueden existir, pues, ¿no? Si yo no especifico eso, va a ser complicado que yo pueda determinar si ese modo existe o no existe. Así es que espero que hagan eso, especificar, ya que nadie se ha querido comentar acerca de eso ni participar, pues, ¿no? Bien, ¿qué nos falta de la guía circular? El factor de calidad ese. Pues se hace igualito, pues, ¿no? Se calcula las pérdidas, se calcula la energía y finalmente se tiene que este es el Q para los modos TE. Y es un poquito largo porque en el T hay componentes axiales de H y hay componentes transversales de H. Y esos H son los que generan las pérdidas en las paredes del conductor, porque su componente tangencial son los que tienen que ver con la densidad de corriente superficial. Entonces, hay los dos, pues, ¿no? Hay el axial y hay el transversal. Para el TM, en cambio, solamente va a haber el transversal, ¿sí? Entonces, debe ser una expresión más pequeñita que eso, pues, ¿no? Y efectivamente, para los TM, esta capa es más pequeñita, ¿no? Y para esto le dan dos gráficas, ¿no? Para tratar de, estas son gráficas de diseño, ¿no? Por ejemplo, dice, estamos graficando 2A entre D versus este producto que dice 2A por F al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Que más o menos tiene que ver con la frecuencia de resonancia. Entonces, por ejemplo, usted dice, ¿qué pasa si 2A entre D vale 2? Entonces, usted, la frecuencia resonante más baja es el TM 010. La pregunta sería, ¿el último índice puede tomar cero? ¿Y cómo salió eso? Ese es interesante. ¿De dónde salió eso? ¿Sí? Bueno, entonces dice, para esa relación, primero es el TM 010, luego viene el TE 11, luego viene el modo TM 001, dice, ¿no? ¿Sí? Es más, si usted va a tener un resonador variable, porque se requiere eso, o sea, la cavidad va a variar, pues, ¿no? ¿Por qué va a variar? La sección a través del radio mantiene, pero el diámetro tiene que cambiar, pues, ¿no? Tiene que aumentar. Dime, ¿quién va a hacer eso? Debe haber un mecanismo que permita cambiar esa longitud, pues, ¿no? Les expliqué, creo, si mal no recuerdo, acerca del oscilador de diodo Gampo, ¿no? ¿Les expliqué el diodo Gamp? ¿Sí? ¿De la cavidad en el diodo Gamp? Creo que no, creo que no, no. A ver, vamos entonces, repito, ¿no? A ver, entonces uno tiene en el laboratorio de microondas un oscilador a diodo semiconductor, que se llama oscilador a diodo Gamp. Entonces dice, bueno, acá está una cavidad de guía de onda. ¿Y cómo vamos a hacer para formar la cavidad resonante? Pues para formar la cavidad lo vamos a cortocircuitar. Cortocircuito dice. ¿Y qué más? Luego tenemos que alimentarle con una tensión continua. Acá está el cablecito para la alimentación continua, dice. Ya está. Y acá hay un mecanismo para que sujete al diodito GAN. Y el diodito GAN es más que esto de acá. Ahí está. Pero este es un oscilador a diodo GAN. El diodo GAN puede oscilar a diferentes frecuencias, pero la cavidad le va a indicar a qué frecuencia debe oscilar, ¿sí?
Entonces dice, la frecuencia de resonancia es proporcional al volumen. ¿Cuántos volúmenes hay? Hay uno solo, dice, entonces solo puede resonar una sola frecuencia de resonancia. Pero yo quiero que resuene a varios. Con uno solo, ¿qué hago? Dice. Entonces, ¿cómo hacer para que resuene a diferentes frecuencias? ¿Cómo hacer? Dice. Entonces, hay dos formas, dice. Uno, podemos un dieléctrico, ¿no? Como un dieléctrico, dice. En ese agujerito, hacemos un agujerito y colocamos ahí una varilla dieléctrica. Está la varilla dieléctrica, es un dieléctrico. Y acá tenemos un micrómetro. El micrómetro lo que hace, usted lo gira y esto va avanzando, disminuyendo. Entra o sale de ahí. Con eso usted tiene una frecuencia variable, ¿no? Introduciendo eso. Ese módulo no lo tenemos. Lo que tenemos es una solución mecánica. ¿Y en qué consiste eso? Ya que dice que el volumen es proporcional a la frecuencia, lo que vamos a hacer es variar el volumen. ¿Y cómo vamos a variar el volumen? Pues a ver, dime tú, si yo quiero entre esta frecuencia y esta frecuencia, en este rango, tú me vas a decir, el D, ¿a qué rango pertenece? Dice. ¿Cuál debe ser su valor? Ya, yo tengo eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como D debe variar, vamos a colocar acá otra sección, dice. Otra sección, sí, para aumentar, porque este ya tiene su volumen definido, así que colocamos otro acá. En ese otro hay una placa de cortocircuito acá. Esa placa de cortocircuito se puede desplazar. ¿Y quién lo desplaza? Hay un mecanismo acá que también tiene un micrómetro. El micrómetro lo que hace es que esto se desplace y a su vez le da la lectura acá de D. ¿Y cuál es D? Dice, D es esto este que aumenta, pues, ¿no? Ese es que hace aumenta, es el D, dice. Entonces, este oscilador tiene adosado esta gráfica, ¿no? Entonces le dice, a ver, ¿cuánto marca acá? D su 1. D su 1, sí. Ahí, entonces esto le corresponde a esta frecuencia, dice. ¿Cuánto tiene marcado acá? D sub 2, dice, D sub 2, y acá está D sub 2, dice. Entonces le corresponde a esta frecuencia. Con eso logro aumentar el volumen y con eso hago que resuene a otra frecuencia. ¿Sí? Entonces, este va a variar desde una distancia D sub 1 que tenían hasta una distancia D sub 2. En ese rango está esa variación de frecuencia de resonancia. Para efectos de la experiencia de laboratorio, uno dice, ¿y si todo está cerrado, por dónde sale el modo? Ah, ¿verdad? ¿No? Entonces hacemos un agujerito como que tiene ahí. Y por acá ya no me interesa su resonancia, sino a mí me interesa que solo acá va a salir T1 Cbs. Pero en realidad el que está resonando es está resonando eso ahí, ¿no? Pero para que salga ya sale el T1 cero. ¿Sí? Esa es la gracia. Entonces, acá le está indicando qué pasa si tiene usted un rango, como este caso, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos, Tito? ¿Dónde está? Dice, acá está. Acá le señala, dice, ¿qué pasa si tengo este rango? Dice, está señalado, ¿no? Y quiero que resuene al T21, dice, ¿qué va a pasar? Pues en este rango, dice, lo que van a aparecer después es el T01 que tiene como, ah, ¿cómo se llama eso? Modo degenerado al TM11, porque tiene más frecuencia de resonancia. Entonces, en ese lado se dice
puede estar este de acá como modo, como que se propaga y en el siguiente podría ser que se propaga este si es que le da las condiciones para que se presente, pues, ¿no? ¿Sí? Le está señalando eso. Y aquí le señala esta grafiquita, ¿no? Es el factor de calidad versus también esta parámetro que se llama 2A entre D. Y acá le hace un ejemplo finalmente, ¿no? La figura 718 dice, nos da una gráfica de este factor versus 2A entre D para diversos modos, dice. Note el considerable alto valor de Q obtenido para el TE011. ¿Ese es el dominante? No lo sé. Pero ya de saber cuál es el dominante para una guía de onda circular, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál es el dominante para una guía de onda circular? ¿Tampoco recuerdan eso? Estamos fatal, ¿no? Bueno, El TE11, profe. así es. ¿Y el del TM? Eh, Creo que es el 10, creo. Está entre 1001, uno de ellos, ¿no? Efectivamente, déjame anotarte acá, a ver. Vamos a buscar su participación. Ya está. ¿Sí? Entonces le dice, a ver, ¿qué tiene Maral? El valor óptimo de Q ocurre para D aproximadamente 2 entre eso vale uno, pues no. Acá está uno, dice. ¿Dónde está ahora? A ver, no sale todavía. Nada. Ahorita se va. Tiene problema mi PDF, mi lector de PDF, ¿no? Como a veces se fastidia y se sale fuera de servicio. Ah, eso es lo que dice ahí, ¿no? El valor óptimo ocurre para D aproximadamente 2A. Eso equivale a uno. Ahí está uno. Y efectivamente el valor más alto de Q es el para el 201, ¿no? Y, ¿dónde está? No, para lambda sub 0,3 centímetros, esa es una frecuencia, ese es en el espacio libre, con eso usted encuentra la frecuencia. Y este valor de ds entre D que está calculado para la frecuencia de 3 centímetros. Y por lo tanto, en la figura 7.8 es aparente que el valor típico de Q varía de 10.000 a 40.000 o más, dice. ¿Sí? Es el valor más alto de Q, dice. Y si yo quiero para 10 centímetros, que ya no es para 3, ¿no? Para 10, ¿tengo que volver a calcularlo? No. Solo multiplicas este valor por este factor, dice. Y lo interesante es, ¿y cómo tiene ese factor? Eso es bueno. ¿De dónde salió esto? Y de esa forma ya no le permite tener que calcular, simplemente hacer por eso, ¿no? ¿De dónde salió? Esa es una buena pregunta. Y ven, acá están los dialécticos resonantes, cosa que no vamos a ver, como les puedo mostrar. También pues tiene una forma cilíndrica, esfera, cubo o un paralelepípedo. Puramente dialéctico, sí, resuenan, pero no es parte del curso, solamente hasta aquí nada más. Muy bien, entonces hay pendiente muchas cosas, espero que lo hagan, ¿sí? Todo eso es parte de su evaluación. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Estos temas son para la tercera práctica, ¿no? Lo de esta semana. No es para el examen. En el examen solo vienen hasta guiandas rectangulares, sin cálculo de atenuación. ¿Preguntas? Ninguna de mi parte. Sí, a ver, dime. No digo, ninguna de mi parte, disculpe. ¿Perdón? Ninguna pregunta de mi parte. Ah, ¿están conformes? Bien. Entonces, si no hay más, nos quedamos acá. Eso sería todo entonces. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego entonces. Hasta luego.